Hola, buenas tardes. Bienvenidos a el curso de cartera vencida. El día de hoy vamos a ver el tema de juicio ejecutivo y como ya saben, pues vemos su práctica. El día de hoy nuestro anfitrión Pedro Godínez va a llevar a cabo la clase y sin más por mi parte, bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Así que buenas tardes a todos y pues empezamos con el caso práctico, Melanie. Ahora sí que tú me acompañas, por favor, en esta lectura. Muy bien. Doña Nachita vive cómodamente en su casa con su perro Cachito y ya es una persona de edad avanzada sin ser adulto mayor. Su hijo, Francisco, le pidió que firmara como aval fiador en el crédito para comprar su primer coche y para ello le hicieron firmar varios pagarés seriados, uno por cada uno de los 48 pagos de las mensualidades. A los 4 meses de que Paco estrenó su coche, llegaron a casa de doña Nachita provenientes del juzgado quinto de lo mercantil acompañados de 2 policías municipales. Venían a embargar el coche de Francisco, así como todos los bienes que se encuentran dentro de la casa de Nachita. El secretario le pidió a Nachita que señalara los bienes con que garantizaría el pago, pero cuando ella se negó, diciendo que su hijo no era un incumplido mala paga, el abogado señaló además del carro la televisión, el comedor clásico de Nachita y a su perro Cachito. Los cargadores subieron los bienes a la camioneta y Nachita se quedó llorando porque le habrían secuestrado a su perro. Desesperada, Nachita acudió al puesto de la Guardia Nacional que estaba apostado en la esquina de su casa, pero cuando ésta llegó al lugar, el secretario mostró el auto del exequendum y los policías municipales corroboraron su presencia con el oficio del juzgado que les ordenaba su presencia en ese domicilio, precisamente ese día y hora. Muy bien, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos, todos los que estamos en el curso el día de hoy. Creo que el tema que vamos a ver el día de hoy es demasiado interesante porque de aquí se basa mucho de lo que nuestro curso intentamos explicarles a ustedes, ¿no? Que es el juicio ejecutivo mercantil, que es la modalidad de juicios o la vía de los juicios que más rápido podemos efectuar un cobro, hablando desde el punto de vista mercantil. Y que pues bueno, creo que de aquí se centran muchas preguntas. Ya saben que están abiertos los chats o los micrófonos si tienen alguna duda y pues vamos a empezar. Primero que nada, me gustaría partir como antes de ver la legislación aplicable, que el caso práctico se centra en Nachita, ¿no? Que es una señora, pues ahora sí que de edad avanzada, que sirve como aval del pagaré que suscribe su hijo. Entonces, hoy nos vamos a centrar en la figura del deudor, no del deudor principal, sino del aval que viene siendo Nachita. Y pues bueno, quiero dejarlo como antecedente para que a lo largo de este curso pues veamos que todos los ejemplos o más bien las consideraciones que vamos a tomar, el hubiera no existe, los hacks y demás, van enfocados en el deudor. Y el otro antecedente que quería platicar era el que ya comentaba, que como ustedes recordarán en las clases anteriores hemos platicado que el derecho mercantil surge de una necesidad de hacer más ágil las transacciones comerciales entre comerciantes o entre particulares. Entonces, el juicio ejecutivo mercantil viene siendo ese juicio que por antonomasia vamos a encontrar más eficaz y más rápido a la hora de querer cobrarnos, ahora sí que una deuda. Entonces, pues les agradezco. Hay una pregunta en el chat que dice, solo como duda, en el temario general aparece la clase de hoy como cobranza extrajudicial y la que sigue es el juicio ejecutivo. Sí, así es, nada más que el ponente tuvo una situación personal, el que iba a dar la clase de cobranza extrajudicial, el licenciado María Andrade, por temas de COVID. Entonces, movimos, lo que hicimos nada más fue un enroque, movimos las clases y la que yo iba a dar el siguiente martes, pues la pasamos para el día de hoy, jueves,
y ya el licenciado Mario pues dará la del día martes. De todas maneras, ustedes saben que están grabados todos los cursos y que van a tener van a tener pues la sesión cuando ustedes quieran verla, entonces no hay ningún problema, ¿sale? Bueno, iniciamos ahora sí, este tema es súper bueno. Legislación aplicable, tenemos dos secciones de artículos. El primero es del 1390 ter al 1390 ter 15 del Código de Comercio en vigor, que nos habla sobre el juicio ejecutivo oral mercantil. Y la segunda parte de artículos viene del 1391 al 1414 del Código de Comercio también, que nos habla del juicio ejecutivo mercantil. Cabe destacar antes de que pasemos de diapositiva que el 1390 ter, como ustedes verán, fue una sección que se adicionó, un capítulo que se adicionó a esos artículos por las reformas que surgieron a la Constitución hace algunos años y sobre todo el Código de Comercio en materia de oralidad. Como ustedes se recordarán, pues la materia, o si no saben, la materia penal fue de las primeras materias del derecho que incorporó en su nuevo sistema de justicia penal la oralidad, y después los juzgados mercantiles son los que le han seguido para incorporar dentro de su sistema judicial la vía oral. Entonces, primero surge el juicio oral mercantil, llámese como, o refiérase como el tradicional que vamos a ver después en una clase, que es el juicio ordinario mercantil, y después surge el juicio ejecutivo oral mercantil. Primero entra en vigor el oral normal, el tradicional, y después el ejecutivo oral, de acuerdo a los transitorios de esas reformas, que fue por ahí en el 2015-2016. Y los artículos 1391 al 1414 del Código de Comercio son los que siempre han regulado el juicio ejecutivo mercantil y que nos dan las reglas generales para después adoptarlas en el juicio ejecutivo oral mercantil. Creo que hay un mix, pero si ustedes ven, son 15 artículos de los ejecutivos orales y están muy bien explicados que ciertas reglas van a atender al capítulo de juicio ejecutivo y ciertas reglas a la oralidad. Entonces, la primera sección es un mix de la oralidad con el ejecutivo y la segunda sección del juicio ejecutivo pues ya es per se ahora sí que lo tradicional, lo que siempre hemos visto. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, vamos a ver qué conceptos encontramos en la clase de hoy y vamos a explicar uno por uno. Siguiente diapositiva. Primero que nada, la definición del juicio ejecutivo como tal viene en el artículo 1391 del Código de Comercio. Voy a leer ahora sí que el artículo fracción por fracción y vamos a dar ejemplos de qué podemos encontrar en este dispositivo. Primero dice, el procedimiento ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga aparejada ejecución y te menciona un listado de qué documentos traen aparejada ejecución. Primer inciso, dice la sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada. Me voy a detener uno por uno. La sentencia ejecutoriada o pasada ante autoridad como cosa juzgada, como ustedes recordarán, significa que ya no existe el recurso ordinario alguno para revocar, modificar o ahora sí que nulificar esa resolución. Entonces, ya causó estado por Ministerio de Ley, ya así fue dictado por un tribunal con jurisdicción y competencia legal y por lo tanto ya esa sentencia ahora sí que queda pues súper formal, súper sólida y nosotros lo que podemos hacer es agarrar esa sentencia ejecutoriada o pasada en autoridad de cosa juzgada y llevarla a un juicio ejecutivo mercantil. Obviamente podemos pedir copias certificadas, la agarramos y no la llevamos, ¿sale? El segundo inciso menciona que los instrumentos públicos, así como los testimonios y copias certificadas que de los mismos expidan fedatarios públicos, en los que conste alguna obligación exigible y líquida. En este caso, como ejemplo, digo, la propia fracción lo establece, pero cualquier instrumento que sea emitido por un fedatario público, por ejemplo, un notario, un corredor público, en el que un deudor, una persona, conste que efectivamente debe a otra persona una cantidad líquida y exigible, puede ser demandado. Se puede pedir copia certificada o el testimonio original, lo llevamos a un juzgado y promovemos la acción correspondiente. Obligación exigible y líquida, por ejemplo, voy a hacer esa distinción porque esa fracción y alguna que otra también nos lo menciona.
significa que debe de tener una cuantía, ¿no? Debe ser exigible y líquida, o sea, que debe 500,000 pesos a favor del acreedor. Si estuviéramos demandando alguna prestación que no fuera líquida, por ejemplo, una prestación de daños y perjuicios, que fulanito de tal me debe en virtud de su responsabilidad civil o el incumplimiento de su obligación, vamos a encontrarnos ante una cantidad no líquida y por lo tanto no podemos utilizar esta vía especial. Hay una pregunta de Daniel Garza. Dice, en ese punto de instrumento público, ¿cabe un contrato ratificado ante el fedatario público? ¿Sí? Sí, aquí no hay ninguna distinción. En ese inciso 2 no hay ninguna distinción de que podrán ser los siguientes documentos o no podrán ser. Si una ratificación es considerada por la ley de notariado, la ley en el estado en el que nos encontremos similar y dice que es un instrumento público, podemos llevarnos sin problema ese primer testimonio o una copia certificada y la llevamos a demandar, ¿sale? No lo he visto, la verdad, en la práctica. Ahorita vamos a ver el inciso que es súper recurrente, pero pues es una muy buena herramienta para que nos evitemos ahora sí que el proceso ordinario y tengamos que entrarnos a otras etapas más lentas y aquí nos la llevamos directamente a un juicio ejecutivo mercantil. ¿Sale? La tercera está interesante, dice, es la confesión judicial del deudor. Ese inciso te refiere a un artículo y ese artículo dice que la confesión judicial del deudor tiene que afectar toda la demanda y debe ser a solicitud del actor el que se termine ese juicio ordinario y nos procedamos al ejecutivo. Es decir, supongamos que estamos en un juicio ordinario mercantil, estamos en la etapa de pruebas y en una confesión, en una prueba confesional, el deudor ahora sí que consta el que él refiere o menciona que efectivamente debe cierta cantidad al acreedor y se refiere a toda la demanda, a lo mejor todas las demás prestaciones también las acepta. En ese momento nosotros podemos pedir copia certificada de esa constancia en donde se levantó o en donde se desahogó la prueba confesional y nos la llevamos a demandarla a un juicio ejecutivo mercantil. ¿Qué beneficios podemos tener si ya estamos a lo mejor en la mitad de una etapa probatoria en un juicio ordinario? Pues podemos a lo mejor agarrar los elementos o los beneficios del auto de execuendo que ahorita vamos a platicar y pues a lo mejor asegurar más rápido un embargo, ¿no? Porque si tiene lógica, oye, si yo ya estoy adentro de un juicio, ¿por qué voy a sacar una copia certificada si ya llevo 6 meses en que me admitieron, emplazamos y demás? Pues a lo mejor este beneficio del auto de execuendo puede hacer más rápido que presionemos en la vía judicial el pago de nuestro crédito. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El siguiente inciso, pues es el más común que vimos en la primera clase, que son los títulos de crédito. Por antonomasia, repito, el pagaré. La letra de cambio, el cheque, digo, ya no se utilizan tanto. Aparte de mandar, por ejemplo, el cheque tiene ciertas características para que podamos incluirnos a esta vía, que esas características vienen en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, pero por regla general, el pagaré pues, es nuestro documento fundatorio que más es utilizado en este tipo de juicios. El siguiente inciso menciona las facturas, cuentas corrientes y cualquier otro contrato de comercio firmado y reconocido judicialmente por el deudor. También en la primera clase, si mal no recuerdo, vimos que las facturas por sí solas no son ejecutables, no son un documento fundatorio idóneo para acudir a una vía. Tiene que estar, ¿por qué? Porque por la simple lógica que yo como una persona que estoy dada de alta en el régimen fiscal, puedo otorgar una factura, ahorita vamos a poner el ejemplo a Liverpool, y por lo tanto, eso no quiere decir que exista una relación comercial y que él me deba esa factura, ¿sí? Que esa sociedad me da la factura. Entonces, nos pone el requisito de que deben estar firmados y reconocidos judicialmente por el deudor. Pongo el ejemplo de Liverpool como una empresa fuerte, entonces, por consecuencia, quien nos debe de firmar y reconocer judicialmente ese deudor, pues debe de ser un apoderado o un representante legal de la empresa. ¿Ok? O sea, no puede ser un trabajador, porque si no, carece de esos elementos que después pueden ser tumbados durante el procedimiento y pues lo correcto es hacerlo ahora sí que conforme al pie de la ley.
Cuentas corrientes, pues son las cuentas corrientes, son todos esos contratos que celebramos con bancos en los que nosotros depositamos a nuestra cuenta o terceros depositan a nuestra cuenta y después podemos sacar dinero. Y cualquier otro contrato de comercio. Si atendemos la literalidad de ese pequeño párrafo, podemos encontrar, hay muchos contratos de comercio que están regulados tanto en el Código de Comercio como en leyes accesorias. Pueden ser, por ejemplo, los contratos de transporte, contratos de comisión mercantil, contratos de mediación, etcétera, etcétera. Entonces, todos estos contratos que encontramos tanto en el Código de Comercio como en leyes accesorias, recordemos que las leyes accesorias del Código de Comercio pueden ser, por ejemplo, temas relacionados con aeronáutico, con marítimo, con Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, encontramos ahí el fideicomiso. Hay muchos contratos que podemos encontrar en otras leyes. Todo eso lo podemos, si está firmado y reconocido judicialmente por el deudor, podemos traerlo a esta vía especial y nos ahorramos bastante tiempo. ¿Ok? El inciso siguiente menciona los convenios celebrados en los procedimientos conciliatorios frente a Profeco y frente a Conducef. Las dos procuradurías o instancias de gobierno, en este caso una que regula o más bien protege los derechos de los consumidores y la otra que protege los derechos de los usuarios del sistema financiero, podemos llevar esos convenios celebrados, podemos llevarlos a una instancia en esta vía, a una instancia judicial en esta vía ejecutiva y los laudos arbitrales que estas instancias expidan en su caso. Entonces, nos permite, sobre todo, a las dependencias, vamos, si nosotros como usuarios celebramos un convenio con estas dos instancias y el deudor viene siendo, pues ahora sí que una institución financiera, crediticia, como poníamos el ejemplo de la SOFOM, o los bancos, instituciones bancarias, podemos agarrar ese procedimiento conciliatorio, ese copia certificada del convenio o del laudo arbitral y nos lo llevamos a demandar en esta vía. Y el siguiente inciso menciona a muy grandes rasgos que los que las otras leyes menciona que es un juicio ejecutivo, pues procederá al juicio. Hay una pregunta de Daniel. Dice, el tema de la firma en la factura, en la clase de buró se mencionó, ¿será la firma en cualquier parte de la factura? He visto que en la factura le dan forma de un pagaré, sin embargo, en criterios de la Corte señala que la firma debería estar en esa parte en donde se configura el pagaré. No sé si me explique, bajo eso, ¿cómo recomiendas que se establezca la firma de la factura y más ahora que emiten factura electrónica y se envían por mail para su pago? Yo he tenido demasiadas situaciones con temas de facturas. ¿Por qué? Efectivamente, la contabilidad electrónica a partir del 2016 que surge la reforma, ya es una contabilidad, o vamos, la expedición de las facturas ya son diferentes a las que conocíamos antes. Antes se encontraba la original, antes el buzón era físico, ahorita todas las facturas electrónicas traen un código QR y ya las hacen válidas, ¿no? Per se. Y el buzón tributario pues ya es electrónico. Entonces, efectivamente, en nuestra materia mercantil, ya las cosas no son como antes. Antes, como decía el profesor de la clase de buró, muy bien visto, tenían o tienen una leyenda abajo en que está inserta el pagaré y vienen los elementos básicos del pagaré, los requisitos que debe contener de acuerdo a la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que también vimos la primera clase. Y ahora sí que si se acuerdan de esa clase, los principios de los títulos de crédito, que era incorporación, que era autonomía, que era literalidad, todos esos principios nosotros los podemos invocar en un procedimiento para decir que si el deudor me firmó y cumple los requisitos, este pagaré puede también ser exigible en una demanda. Yo lo que recomiendo, porque he tenido ya 2, 3 casos que presento una factura con un pagaré inserto, cumple los requisitos y la contraparte me menciona que no, que son documentos distintos, que no se debe, que sí se debe. Yo lo que recomiendo es siempre dejar los documentos por separado, pero para efectos prácticos o operacionales de la empresa, si se dejan juntos, es decir, el pagaré inserto abajo de la demanda, que esté bien llenado, ¿sí? Que esté bien llenado y si cumple, creo que está en la diapositiva anterior, no, está en esta diapositiva, perdón, y si cumple que la factura también esté firmada y reconocida por el deudor, pues ya haces como un doble candado, ¿no?
Nada más que aquí te pone el requisito de que sea judicialmente reconocido por el deudor. Eso quiere decir que la factura por sí sola no la podemos demandar si no está firmada y reconocida. Pero si va inserto el pagaré y está completo el pagaré suscrito conforme a los requisitos de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, no debemos de tener ningún problema. ¿Ok? Entonces, sí, creo que son diferentes matices. Repito, uno es la factura sola, que no está firmada, no está reconocida judicialmente, es muy difícil. Tendríamos que acreditar que existe una relación contractual del por qué se emitió esa factura y una presunción del por qué me la debe. Es decir, pues si no hay contrato, pues hay que señalar correos electrónicos. Ahorita con la tecnología como está, pues ahora sí que hasta conversaciones de redes sociales, aplicaciones. Y si ya configuramos primero esa relación contractual, la causa y el efecto, ya a lo mejor si entre esa conversación viene que se iba a expedir una factura a esa persona, iba a ser por tal concepto y se debía de pagar tal día, ya podemos ahora sí meternos a demandar, pero no en la vía ejecutiva, sino ya será una vía tradicional. ¿Ok? Entonces, hay que ver todas las matices, hay que platicar con los clientes o uno mismo cómo realizamos estas operaciones y también me ha tocado mucho que en facturas clientes entregan mercancías a sus clientes, vamos, y le reciben la mercancía o le firman la factura de recibido trabajadores que no tienen representación legal de la empresa, que hoy están y mañana no. Entonces, también este tipo de cosas muchos comerciantes realizan y desconocen que pues en un futuro van a tener problemas. ¿Qué hay que recomendarles? Pues hay que recomendarles que si vas a hacer esa metodología de que te firmen la factura, de que conformidad a lo recibido, toda la mercancía se encuentra intacta y demás, pues que nos percatemos que sea un representante legal de la empresa, para que después no sea un problema dentro de la etapa probatoria y ellos mencionen que pues esa persona no tenía facultades idóneas para celebrar o autorizar esa factura, ¿sale? Entonces, si ven, las facturas es un poquito más complicado acreditar en un juicio la veracidad, la obligación principal, pero si le buscamos la manera, como comentaba Daniel, pues si le buscamos la manera, podemos encontrar una muy buena solución, ¿sale? De nada. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. El auto execuendo. El auto execuendo lo platicábamos, ya lo tildeábamos en otras clases, pero para esta clase, pues ahora sí que es esencial. Voy a leer primero la definición. Dice, auto dictado por la autoridad jurisdiccional por virtud del cual se admite a trámite la demanda con la que se inicia un juicio ejecutivo mercantil. Es decir, es el auto admisorio. Pero, ¿qué elementos trae diferentes a los de otros juicios? Aquí se ordena requerir de pago al deudor o demandado. Y en caso de negativa, se procede al embargo. Así como, por último, se ordena su emplazamiento. Coloquialmente, este auto de execuendo, en este auto de execuendo, que es la admisión del juicio ejecutivo mercantil, en el mismo auto se autoriza al secretario o al funcionario facultado por el juzgado para acudir al domicilio del deudor o el que se señala en la demanda y realizar 3 actos en una sola diligencia. Primero, requerimiento de pago al deudor. Traemos la demanda, bueno, más bien, se presentan, soy el funcionario de nombre tal, soy secretario adscrito a tal juzgado de lo mercantil estatal o uno federal, recordemos que hay tema de concurrencia aquí, y vengo investido por ley por esta orden judicial para requerirte de pago que te está demandando la parte actora tal, y la suerte principal resulta ser tal cantidad. ¿Tienes para pagar? Normalmente, ¿qué dicen los deudores? Pues no tengo, ¿no? Sigue la siguiente etapa o el siguiente acto, que es se procede al embargo, que ahorita vamos a ver cómo realizar ese tema. Y por último, ya después de concluido el embargo, se ordena el emplazamiento. En ese momento queda emplazado el deudor, es decir, se le notifica de que hay un procedimiento en su contra y se le otorga días para contestar la demanda. Son 8 días para contestar la demanda, que son menos días que los de un juicio ordinario, que vienen siendo 15. Entonces, de entrada, pues es un como les platicaba, o sea, esta vía es más rápida, todavía la oral que ahorita voy a explicar que tiene es todavía más rápida, entonces, pues es un método efectivo para cartera vencida, para recuperación de cartera vencida.
Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, ese auto execuendo va relacionado con este artículo que es el 1394 del Código de Comercio, que a la letra menciona: la diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado. Es decir, inicia al revés, ¿no? Antes de embargar, tienes que requerir de pago. De no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se atienda la diligencia, con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiendo lo que, de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado y se otorga en ese momento 8 días. Nos podemos regresar un poquito al auto de execuendo para dar unos matices. Eso. En la demanda, uno como litigante, en este auto de execuendo, y lo voy a decir porque son de los hacks y de las acciones oportunas que debió haber tomado la señora. Nosotros como abogados, cuando demandamos, somos parte actora. En nuestra demanda es muy común que pongamos que se habiliten días y horas inhábiles, que solicitamos que nos acompañe la fuerza pública municipal, es decir, que se gire oficio a la comisaría correspondiente del municipio para que nos acompañe. Todas estas solicitudes o peticiones que realizamos en nuestra demanda, en este auto de execuendo deben de salir admitidas. Por eso, cuando nosotros tenemos un auto de execuendo en la mano, debemos de revisar minuciosamente las partes que estén bien escritas, porque a veces, pues, por error de dedo con una letra que cambie, entonces puede ser motivo de nulidad. Las cantidades que estén bien expresadas. Me ha tocado que a veces demandamos en peso mexicano y me sale en el auto execuendo que son dólares. Que se habiliten días y horas inhábiles. También a veces pedimos cerrajero en caso de que exista negativa por parte del demandado de abrir su domicilio. ¿Qué más solicitamos? Pues, acompañamiento de la fuerza pública. Todos estos elementos o solicitudes que ponemos en nuestra demanda, en auto execuendo debemos de checarlas que estén ahora sí que precisas, porque después puede ser motivo de nulidad. Ahora sí, vamos a la siguiente diapositiva. Y ese comentario va en relación a este artículo. Como es una diligencia demasiado importante, ustedes sabrán que pues no todos los días se tiene éxito o se tiene suerte para llegar con el demandado y que esté en el domicilio y que efectivamente se identifique, porque también a veces es muy difícil. Todos estos problemitas, si no los vemos en el auto execuendo, aquí en esta diligencia que dice el 1394 vamos a tener problemas. Entonces yo les recomiendo que sí veamos, primero que el escrito esté perfecto en lo que estamos solicitando, las palabras que estemos utilizando, que el auto execuendo efectivamente tenga estas solicitudes, estas prestaciones, cantidades, nombres y demás, para que en la diligencia no tengamos ningún problema, que va a ser uno de los hacks que voy a decir a favor de la señora. Muchos abogados, me incluyen, nos hemos equivocado y no revisamos a veces por cantidad de trabajo, por despistados, no revisamos estos elementos y nos tumban la diligencia y tenemos que volver a sacar otra nueva fecha, tenemos que volver a girar oficio a la policía, tenemos que volver a decirle al cliente que va a erogar ciertos gastos y pues es muy poco profesional, estresante, pero pues son errores que a veces te pasan en la práctica y la experiencia te dice que ya no hay que volverlos a tomar, ¿no? Entonces yo se los doy como tip. No nos confiemos en que el auto esté bien emitido por la autoridad, que la diligencia lleguemos sin nada, sí hay que llegar bien preparados. Otro de los hacks que les doy adelantados es que hay que pedir, si somos acreedores y cuando nos suscriben un pagaré o cualquier título de crédito, cualquier documento, hay que pedirle a las partes deudoras que nos den comprobante de domicilio e identificaciones. ¿Esto para qué? Para que si en el momento de la diligencia no se quieren, ellos no se quieren identificar, nosotros ya tenemos una copia de su IFE y podemos decirle al secretario, mira, pues aquí yo traigo copia de la IFE, pongamos los datos que tiene esta copia, ¿no? Y al igual que el comprobante de domicilio, si llegamos al domicilio y sale una persona, me ha tocado varias veces, y nos dicen que no vive ahí, pues yo tengo una presunción de que efectivamente sí vive ahí porque tengo un comprobante de domicilio. Entonces el secretario les puede, a solicitud de nosotros, y esto ya incluye
la experiencia o el colmillo que cada uno tenga, puede decirle, ¿sabes qué, secretario? Te solicito que en este mismo acto, y si quieres asiéntalo en la constancia, le pidas a esta persona que acaba de salir de nombre tal, que no se quiere identificar, contrato de compraventa de la casa, contrato de arrendamiento de la casa, escrituras, comprobantes de domicilio. Me ha tocado pedir hasta licencias municipales para efecto de saber que efectivamente el demandado no vive aquí o no se encuentra aquí. ¿Ok? Entonces, todo esto en la diligencia del embargo es un proceso que, dependiendo tú como acreedor hasta dónde quieres llegar, es el tiempo que vas a tardar en desahogar esta diligencia, pero me ha tocado que son diligencias desde 20 minutos llegar y rápido emplazar, señalar un bien que viene siendo la casa y nos vamos, hasta diligencias que pues, han durado varias horas. ¿Por qué? Porque pues, todo depende de los bienes que quieres asegurar, que el demandado no te quiere abrir, que tienes que traer cerrajero, tienes que abrir la puerta, la policía te tiene que acompañar. Se han puesto muy pesadas y pues hay anécdotas de todo, ¿no? Gracias a Dios, pues no ha pasado a mayores, pero sí hay historias de colegas que sí han tenido muy malas experiencias en esta diligencia de embargo. Entonces, hay que ser, pues, hay que ir preparado para que no tengamos que volver a ir a tocarle la puerta al demandado y nos encontremos con otra postura diferente, ¿no? Ya un deudor asesorado, ya un deudor, pues, con más colmillo, ya te puede hacer la vida un poco más imposible en una segunda diligencia. Dudas por el momento, si tienen, por favor, nos las pueden poner en el chat, ¿sale? Siguiente artículo. Perdón, antes de que pasemos al siguiente artículo, este artículo 1394 se divide en varios párrafos, que es más o menos el procedimiento que va a llegar a la diligencia de execuendo. Y hay un párrafo que dice, cometerá el delito de desobediencia el ejecutado que transmita el uso del bien embargado sin previa autorización judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez yo como acreedor embargo bienes y si dejo en depósito de esos bienes al deudor, si ese deudor graba los bienes sin autorización judicial, puede acarrear un delito. Entonces, es una presión que lo vamos a comentar más adelante, que no todos los deudores, porque son personas físicas, es la primera vez que prestan, es la primera vez que les embargan, no conocen y por lo tanto a lo mejor llego el embargo y a los 6 meses que dura todavía el procedimiento, venden ese bien y pues pueden obtener un delito. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que asesorarlos como abogados de los deudores y pues va a ser uno de los elementos que vamos a tocar más adelante que debió o no haber hecho la señora Nachita, ¿sale? Siguiente artículo, por favor. Hay una pregunta de Daniel que dice, en esta diligencia, si es una empresa a la que se le requiere el pago, ¿es posible señalar la caja chica del negocio y es posible hacerlo con cuentas bancarias? Muy bien, muy buena pregunta. Hay un artículo, de hecho, creo que lo tengo aquí abierto, que es el artículo 1395 del Código de Comercio. Si se dan cuenta, es el mismo capítulo. Aquí dice, en el embargo de bienes se seguirá este orden. Primer fracción dice las mercancías. Segundo fracción, los créditos de fácil y pronto cobro a satisfacción del actor. Tercer inciso, los demás muebles del demandado. Cuarto inciso, los inmuebles. Quinto inciso, las demás acciones y derechos que tenga el demandado. Hay un párrafo adicional que dice, cualquier dificultad suscitada en el orden que deba seguirse no impedirá el embargo. Entonces, ¿qué quiere decir este artículo 1395? Te dice un listado de bienes que podemos nosotros embargar, bienes o derechos que podemos embargar, pero abajito te dice, si hay una dificultad suscitada, no te dice por qué motivo, podemos alterar el orden. Entonces, entrando con esa premisa, te puedo decir, todos los artículos o todos los bienes o derechos que vienen en esta fracción, podemos alterarla y podemos considerar caja chica del negocio efectivamente embargable, puede ser embargable. A mí me ha tocado embargar, digo, ya con deudores, personas físicas, hemos embargado hasta alcancías pues ahora sí que la molestia no lleva número, pero hemos embargado alcancías y tenemos que contar el dinero en ese momento. Entonces, si consideramos que la caja chica pues es efectivo o es un flujo de dinero, pues lo podemos embargar sin ningún problema. Lo que sí debemos hacer es ese bien
que viene siendo dinero, ese bien fungible, debemos de dejarlo intacto. Sí lo podemos cambiar, a lo mejor digo, si son 10,000 pesos y los gasto y mañana repongo esos 10,000, no pasa nada, pero el problema es que siempre deben de estar intactos la cantidad de 10,000 pesos. Y la situación de las cuentas bancarias, efectivamente, desde unos años para acá, se ha utilizado este método tanto como medida precautoria en los juicios ordinarios como para los juicios ejecutivos, embargar precautoriamente las cuentas bancarias del demandado. Es un procedimiento un poquito más extenso para llegar a esa finalidad, porque aquí hay que primero solicitarlo en la demanda o en un auto posterior. También una vez se admita, como esta solicitud debe ser primero realizada a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, tenemos que solicitarle al juez que aparte de que se gire un oficio, también se ordene la emisión de un exhorto para llevarlo a Ciudad de México y que a través del juzgado competente en Ciudad de México que reciba esta solicitud del juez de otro estado, o si ustedes están en Ciudad de México, pues mejor, le soliciten vía oficio a la Comisión Nacional Bancaria de Valores que embargue precautoriamente todas las cuentas que estén señaladas a nombre del demandado. Entonces, sí se puede también embargar precautoriamente una cuenta de banco. Ya después le tocará al deudor a lo mejor promover un juicio de amparo o un recurso ordinario frente al mismo juzgado, pues porque a veces si nosotros demandamos 500,000 pesos, voy a poner un ejemplo, demandamos 500,000 pesos y la cuenta tenía 3 millones de pesos, pues no tiene lógica que se embargue toda la cuenta. Entonces se debe de hacer una cuantificación por parte del juzgado del cuánto es que se debe de embargar, a lo mejor la suerte principal sí o sí, y lo correspondiente a cierto monto para intereses moratorios y gastos judiciales. También me ha tocado tanto defender como promover amparos en los que te descongelan todo ese embargo de la cuenta. ¿Por qué? Porque pues a veces no son cantidades fuertes las que manejan en las cuentas las personas y te dicen que por temas de derechos humanos pues es el dinero que necesitas para sobrevivir, para alimentarte, para la vivienda. Entonces te solicitan que, obviamente el juzgado ya le solicita una fianza a su vez, una fianza para efectos de daños y perjuicios, pero sí pueden llegar a tumbarte tu embargo o tú puedes llegar a tumbar un embargo a cuentas bancarias. ¿Ok? Hay una pregunta de Carla que dice, después de la admisión de la demanda y antes de la diligencia de requerimiento y embargo, ¿se puede presentar promoción solicitando se gire oficio a la policía para el acompañamiento de diligencia y en su caso de cerrajero, ¿se puede grabar la diligencia? Sí, supongamos, ahorita ponía el ejemplo de que en la demanda solicitamos todo esto, ¿no? Solicitamos cerrajero, días y horas inhábiles, solicitamos acompañamiento de policía, pero si se nos fue y no lo ponemos en la demanda, después podemos presentar una promoción solicitando todo esto. ¿Qué me ha pasado? Aquí en Jalisco, que son los tribunales en donde nosotros litigamos, tienen un criterio más flexible para ordenarte o autorizarte la policía romper cerraduras y días y horas inhábiles que en otros tribunales. Tuve la experiencia, por ejemplo, en Chihuahua, que era un asunto de buena cuantía contra una persona que tiene una mala fama en la ciudad y no se nos autorizó por parte del juzgado días y horas inhábiles, cerrajero ni policía. ¿Por qué? Porque pues tienen razón, debe de haber una razón fundada del por qué deben de autorizar esas tres solicitudes. ¿Qué nos decía la juez de ese tribunal? Primero, tú agota 2 o 3 veces la instancia tradicional, es decir, que tú vayas con el secretario, toques la puerta y levanten una constancia en donde no les abrieron, o que sí había gente, pero no les abrieron, no pudieron hacer nada más. Y después de la tercera, a lo mejor la cuarta vez sí te lo autorizo. Fue un tema, pues ahora sí que platicarlo de oreja con la juez y decirle pues que veníamos de lejos, que era una persona que tiene mala fama en la ciudad, que es empresario, que cómo nosotros vamos a llegar a tocarle 3 veces la puerta si ellos tienen cámaras afuera y van a saber que venimos de un juzgado y después pueden practicar acciones que no vamos a poder llegar a un embargo idóneo, ni un emplazamiento siquiera. Entonces,
pues después de unos 2 días ahí de litigio con ella, pues nos autorizó y efectivamente llegamos a la diligencia con policía, cerrajero y demás, y tuvimos que hacerlo a través de una promoción en particular. ¿Por qué? Porque cuando presentamos la demanda, se nos niega, platicamos con la juez, nos autoriza y tuvimos que presentar otra promoción, ¿sale? Entonces, sí se puede solicitar todo eso y claro que se puede grabar la diligencia. De hecho, lo que yo siempre hago en lo particular y muchos abogados también es tomar fotos. Tomar fotos al momento de la diligencia y tomarle foto al secretario afuera del domicilio o adentro del domicilio con el deudor. Y tomas una foto así de que casi panorámica. ¿Qué te da esto? Pues te da una presunción o te da una herramienta más fuerte para que no te lleguen a nulificar. Pero si una grabación también, pues lo vemos todos los días, ahora sí que en redes sociales y demás, el video se ha convertido en una herramienta pues muy fuerte. Entonces, sí podemos utilizarla en un procedimiento y si nos quieren llegar a tumbar vía nulidad esa constancia y ese acto de la diligencia, el video, la grabación puede servir como una herramienta o una prueba idónea para decir que sí fuimos y que sí nos atendieron. ¿Ok? Vamos a ver si ya cambiamos o viene siendo la misma. De nada, Carla. Muy bien. El artículo 1409 menciona, voy a leerlo aquí de la ley que yo tengo para ver cómo inicia ese artículo, ¿sale? Tal cual. Dice, si la sentencia declarase que no procede el juicio ejecutivo, reservará al actor sus derechos para que los ejercite en la vía y forma que corresponda. Recordemos que la vía ejecutiva mercantil es una vía especial. Eso quiere decir que hay una vía general, que es la tradicional, la ordinaria, ¿no? Obviamente las acciones que podemos ejercer en la vía ejecutiva son más cortas en tiempo que las acciones que podemos ejercer en la vía ordinaria. Les voy a poner un caso práctico, un ejemplo que a mí me sucedió, que nosotros presentamos una vez una demanda con un pagaré, la cual de los elementos que menciona la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito que debe de tener el pagaré, uno de ellos no estaba, que era la promesa incondicional de pago. Nosotros ya sabíamos ese error que el cliente cometió porque pues él nos dio el pagaré y dijo cóbrenlo, y siempre le dijimos, mira, nosotros vamos a interponer la demanda. Si el deudor no se da cuenta y no manifiesta vía excepción que falta uno de los elementos de requisito para el pagaré, se va a entender que pues, lo tuvo por aceptado y va a seguir el juicio como tal. Pero si él nos llega a oponer una excepción de que la promesa incondicional de pago, cualquier otro elemento que sea indispensable para usar esta vía, hace falta, ¿qué va a pasar? No vamos a perder el juicio. En una sentencia el juez nos va a decir, no procede la vía ejecutiva mercantil, se dejan a salvo los derechos de las partes para que promuevan o procedan en la vía que consideren que corresponde. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nosotros ya sabíamos cómo iba el juicio porque el deudor sí se dio cuenta, fue buen abogado que dijo, hace falta uno de los elementos, o puso la excepción, llegamos a sentencia a los 6 meses porque nosotros lo que intentábamos era negociar en ese lapso, no pudimos negociar y efectivamente nos dieron palo en la sentencia y nos dijeron, no procede la vía ejecutiva mercantil, se dejan a salvo tus derechos para que promuevas en otra vía. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues agarramos el pagaré y nos fuimos a la vía tradicional en ejercicio de la acción causal, que tiene una prescripción más amplia que la acción cambiaria, que es para la vía mercantil. La vía mercantil, la acción cambiaria tiene 3 años y sobre todo para el pagaré, y la causal tiene más años, que vienen siendo 5. Estábamos dentro de esos 2 años de término, lo que hicimos fue promover nuevamente la demanda con diferente vía y diferente acción, pero perdimos el beneficio que nos tiene en este juicio ejecutivo, que es el auto execuendo, la diligencia trifásica. ¿Ok? Entonces, este artículo nada más se los quería poner como fundamento para que ustedes sepan que si no procede la vía ejecutiva mercantil por X o por Y, procede otra acción, ¿sale? Otra vía y otra acción. Otro ejemplo que aquí puedo poner son los cheques.
Los cheques, recordemos, son títulos ejecutivos, pero para que podamos usar la vía ejecutiva, tiene ciertas características del cuándo deben de ser cobrados. ¿Qué significa esto? Cuando a mí me dan mi cheque, me giran mi cheque, yo en ese momento tengo que tengo un lapso, si mal no recuerdo son de 10 días, para yo acudir al banco para que se cobre el cheque. Si en ese momento rebota el cheque dentro de ese lapso, tengo otro tiempo para promover esta acción, esta vía ejecutiva mercantil. Si no respetamos estos términos que nos los dice la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, vamos a tener que hacer la acción causal que les había comentado. ¿Qué quiere decir eso? Pues ya meter más pruebas, nuestro documento fundatorio idóneo no va a ser a lo mejor el cheque, va a ser un contrato, la relación contractual, entonces hay que meternos un poquito a más estudio y vamos a perder pues la vía ejecutiva, que es ahora sí que para los litigantes y más los que recuperamos cartera, pues es el elixir de las vías, ¿sale? Entonces pasamos al siguiente concepto, por favor. Juicio ejecutivo oral mercantil. Si recuerdan, al principio de esta clase les comenté que la oralidad es una nueva modalidad para resolver juicios en nuestro país. Nueva, entre comillas, porque ya la penal ya la veía desde hace cerca de 10 años, si mal no recuerdo. Y la oral, pues viene mercantil, perdón, viene un poquito más novedosa. Aquí el juicio ejecutivo oral mercantil en nuestros tribunales del Estado de Jalisco iniciaron después del oral mercantil, es decir, el tradicional ordinario, primero se hizo oral antes de la vía ejecutiva. Después el ejecutivo, desde hace como 2 años, ya viene siendo oral, ya se puede ejercer una acción oral. El artículo estaba arribita, pero es el primer artículo del juicio oral mercantil, 1350 ter primero, si mal no recuerdo, menciona que cuando la suerte principal rebase la cantidad para que sea apelable, que está en el artículo 1339 del Código de Comercio y son a la fecha 705,000 pesos y hasta 4 millones de pesos, procederá el juicio ejecutivo oral mercantil. ¿Qué quiere decir? Si tenemos un pagaré de 100,000 pesos, no podemos acceder a esta vía. Si tenemos un pagaré de 5 millones de pesos, tampoco podemos acceder a esta vía. Nos vamos a tener que ir a los juzgados tradicionales, es decir, en papelito. Pero si tenemos un pagaré de 1 millón de pesos, sí podemos acceder a esta vía de conformidad a este artículo y al 1339, porque nos encontramos dentro del rango en que se considera apelable un juicio hasta 4 millones de pesos. ¿Ok? Algo que hay muy indispensable, muy importante decir en este juicio ejecutivo oral mercantil, es más, en el oral tradicional también, es que no cabe recurso ordinario alguno. ¿Qué quiere decir? Que recursos de revocación y apelación no son admitidos en este tipo de procedimientos. Pros y contras, ¿no? Porque pros, pues a lo mejor ya hay abogados o hay prácticas jurídicas que te pueden dilatar más los procedimientos y en cada auto interponen recursos de revocación, interponen apelaciones y demás, y eso nos lo ahorramos en este procedimiento. Ese es un pro, ¿sí? Cuando somos acreedores, queremos que se vaya rápido el juicio, entonces el que no exista o el que no podamos interponer recurso ordinario a alguna de las partes significa que se va a ir más rápido el procedimiento. Y contra, porque también cualquier violación o error, vamos, si es un error de que, por ejemplo, el juzgado se equivocó y puso una parte que no era, podemos solicitar a lo mejor se regularice el procedimiento, que es un acto o una solicitud que está para las partes, regulada en el Código de Comercio, y que dice que cuando por error involuntario el juzgado se equivoque, la parte, pues si no le causó ninguna afectación, cualquier parte puede llegar y decir, solicito se regularice el procedimiento. Pero ¿qué pasa si a lo mejor existe ya una violación más fuerte y no podemos interponer un recurso ordinario alguno? Pues vamos a tener que irnos a un amparo indirecto. Y este amparo indirecto pues ya va a entrar en un proceso judicial federal y va a hacer que se nos alente el proceso ordinario, ¿no? Entonces, pros y contras, pero de entrada
nosotros que hemos utilizado bastante esta nueva vía, considero que es una vía mucho más ágil y eficiente que los juicios tradicionales. Ahorita voy a explicar un poquito. Es más, en este siguiente párrafo dice, se atenderán las reglas del juicio oral mercantil. Si recuerdan, el juicio oral mercantil, que son los artículos 1350 bis 1 al 1350 bis 50, esos 50 artículos regulan el juicio oral mercantil. Y 15 artículos después, que es el TER 1 al TER 15, regulan los ejecutivos mercantiles. Entonces, lo que nos dice este artículo es, se atenderán las reglas del juicio oral mercantil para cuestiones como audiencias, que son 2 audiencias básicamente, que es la preliminar y de juicio, y también se atenderán reglas del juicio ejecutivo tradicional. Por ejemplo, actos especiales como el tema de execuendo. Entonces, tenemos un mix, lo que les decía al principio de esta clase, de lo oral tradicional con lo ejecutivo tradicional, y creamos un mix que es el juicio ejecutivo oral mercantil. Les comento, esta oralidad no es 100%. Sí hay actos que siguen siendo tradicionales, como los conocemos. Uno de ellos es la presentación de demanda, es en escrito, no es oral. Otro de ellos es la contestación de demanda, los desahogos de vista. Esos formalismos siguen siendo escritos, pero ¿qué cambia? Hay una audiencia preliminar, se llama, y otra audiencia de juicio. La audiencia preliminar lo que hace es depura la demanda. Son como 3, 5 actos en esa audiencia que son muy, muy básicos. Por ejemplo, una vez tú emplazas a tu deudor, en esa demanda lo que se hace es depurar ese emplazamiento, decir que las cuestiones, el emplazamiento estuvo bien realizado por la parte actora, por el juzgado, queda ahora sí que como por ministerio de ley queda pues ahora sí bien sustentada y no puede ser tumbada. Entonces, eso se ve en esa primera audiencia, ¿no? También se estipula, o más bien se consta cuánto es la cantidad que se reclama, cuáles son las pruebas que ofertaron las partes, y se deja una fecha para la siguiente audiencia, que es la de juicio. En esa audiencia de juicio se tratan de desahogar las pruebas, y son también como 5 etapas. Se desahogan las pruebas, se desahogan también alegatos, y dice la ley que el juez podrá, en cierto término, te dejan como 90 minutos al juez para que dicte su sentencia, algo así, si mal no recuerdo, pero en esa misma audiencia el juez debe de dictar sentencia. ¿Qué hacen los jueces? Pues los jueces no dictan sentencia en ese momento. Lo que menciona es que se justifican que por carga laboral de trabajo van a señalar una nueva fecha para el dictado de la sentencia, y que es una audiencia de dictado de sentencia, así le mencionan, o algo similar. Entonces, pues sí es más rápido, y si me preguntan en tiempos, en la vía tradicional me ha tocado que los juzgados se tardan hasta 1 año y medio en dictar una sentencia. Contestó la parte demandada, acudieron las partes a desahogar pruebas, pero 1 año y medio de una justicia que, pues, de acuerdo a Constitución debe ser pronta y expedita. Y en los juicios orales me ha tocado que se dictan sentencias a los 6 meses o hasta 8 meses, con el mismo proceso de que contestó la demanda la parte demandada, se desahogaron pruebas y demás. Entonces, sí considero, a menos que sean pruebas muy complejas de desahogar, por ejemplo, que sean pruebas en otros estados y que se tenga que girar un exhorto para que el juzgado nos auxilie, o pruebas de que, por ejemplo, vamos, muchas confesionales, muchas testimoniales, vamos a meter periciales de diversas metodologías. Si es un juicio tan complejo, pues sí va a tener el juez que ahora sí señalar una nueva fecha para la continuación de dicha audiencia. Entonces, sí se puede extender poquito, pero en los ejecutivos orales mercantiles me ha tocado en 6 meses tener una sentencia. Y es muy buena herramienta. ¿Sale? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bienes semovientes. Si se dieron cuenta, el caso práctico trae una matiz, un hecho un tanto cómico, pero real, que a la señora Nachita se llevaron su perro, ¿no?
ella dice que es un secuestro, pero vamos a ver si el secuestro atiende a los animales o atiende a las personas o qué viene siendo un animal para estos efectos. Estos artículos están en el Código Civil Federal y dice el 752. Los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de ley. ¿Ok? Es un capítulo, hay dos capítulos entre estos artículos. Uno dice bienes inmuebles y otro dice bienes muebles. Estamos en el de bienes muebles. ¿Ok? El 752 es el primer artículo. Viene el 753 que dice, son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya se muevan por sí mismos, ya por efecto de una fuerza exterior. 759. En general, te dice, son bienes muebles todos los demás que no son considerados por la ley como inmuebles. En el apartado de inmuebles hay una serie de fracciones que te dice que son considerados como bienes inmuebles, pero básicamente, pues todos sabemos que los bienes inmuebles no pueden trasladarse por sí o por una fuerza exterior a otro lugar, es decir, están ahora sí que arraigados por su naturaleza y no se pueden trasladar. Y lo que te dice este artículo es, en general, son muebles los que no son inmuebles. Y el 753 dice que ya se muevan por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. Si tenemos a consideración los animales vienen siendo un bien semoviente que se puede mover por sí solo y son considerados bienes muebles. Entonces, de entrada, y no sé si existe algún penalista en el curso, pero pues el secuestro creo que atiende por lógica a humanos y no atiende a animales. ¿Por qué? Porque son considerados por ley bienes muebles. Entonces, lo que decía la señora Nachita de que habían secuestrado a su perro, pues no es válido. Lo válido es que en la diligencia de embargo señalaron a su perro conforme al artículo que hace rato les mencioné del Código de Comercio, siguieron el orden o no siguieron el orden, pero embargaron a su perro, considerado como un bien semoviente. ¿Y cuál es la responsabilidad del actor? ¿Ustedes qué creen? Pues la responsabilidad es cuidar al bien. Si ellos están como depositarios, tienen que cuidar al bien de una manera razonable. Vamos, el perro, pues no te lo tengo que entregar, Nachita. Si es que me tumbas mi embargo, llegamos a una negociación, pues no te lo tengo que entregar en las mismas características, pesos, tamaño, condiciones, tamaño largo del pelo. O sea, tiene que ser algo razonable, ¿sí? También pues los perros se pueden, o los animales, bueno, si no están con los dueños, sobre todo dicen que los perros, pues se pueden enfermar. Entonces, sí sepamos que si nos llevamos un bien mueble, en este caso un perro, tenemos que darle el mismo tratamiento o un tratamiento razonable que no cause que se afecte el mismo bien, ¿sí? O sea, que no pierda ese valor, que no se deteriore por el descuido de nosotros como actores. ¿Qué podemos hacer? Podemos señalarlo como embargo y le dejamos en depositario el perro a la señora. Eso sí podemos hacer. Pero le decimos, señora, si usted vende su perro o si yo le pido al juez que quiero ver al perro y vengo y no está, comete delito de desobediencia, ¿ok? O un delito análogo que pueden haber muchos tipificados en el Código Penal del Estado en que se trate. Luego dice, tratándose de embargo de bienes muebles, el mismo deberá realizarse en la sección única de registro único de garantías mobiliarias del registro público de comercio. Esa pequeña fracción la agarré del artículo 1395 del Código de Comercio. Y si recuerdan la clase pasada que vimos garantías reales, este registro único de garantías mobiliarias nos lo decía mucho el licenciado Iván Valencia, que es que yo también le comenté, es una herramienta que tanto para prevención como durante el proceso, como abogados a veces se nos va y pues hay que tener mucho en cuenta. Si nosotros llegamos a embargar un bien mueble que puede ser un carro, hay que registrar ese embargo en el registro único de garantías mobiliarias. En el caso del perro, la verdad no tengo experiencia porque yo nunca me he llevado un animal, pero pues digo, me refiero, no lo veo lógico, pero tampoco ilógico. Sobre todo porque los perros pues no tienen factura, ¿no? Entonces sí registrar ese animal en el registro único de garantías mobiliarias pues puede ser un tema de experiencia para nosotros como litigantes. ¿Sale? Continuamos, por favor.
Ahora sí pasamos a la sección del hubiera no existe, acción oportuna y costo de la desidia. Siguiente diapositiva. El hubiera no existe. Tenemos 4 puntos el día de hoy. El primero es saber qué estamos firmando. Como primer error de la señora, digo, pues a lo mejor es una señora que nunca había tenido una situación similar, nunca se había ostentado como aval de un pagaré. Pues en ese caso también podemos ver el de una vez el punto 4, que hay que contratar a un abogado en su caso. Pero el primer punto es saber qué estamos firmando y saber qué consecuencias tiene firmar un pagaré a diferencia de un contrato. La señora podrá decir, oye, pero ¿por qué no firmamos un contrato y ya? Y a lo mejor ella en su lógica dice pues que un contrato es mejor. Si ustedes ya vieron el procedimiento como lo hemos estado comentando, y si nos ponemos del lado de la señora, firmar un contrato hubiera sido ideal. ¿Por qué? Porque no llegan a embargarnos de entrada, ¿sí? Pero si ya firmamos un pagaré, sabemos que es un título ejecutivo y si cumple con los elementos necesarios, puede ejercerse la acción sin ningún problema y nos pueden hacer esa diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento. Siguiente punto dice ver cláusulas especiales. Si recuerdan, el caso práctico menciona que se firmó una serie de pagarés, unos pagarés seriados, que eran 48 pagarés. ¿Qué quiere decir esto? Que la señora, vamos a suponer una cantidad de, por dar un monto, 48,000 pesos. Cada pagaré mensual de 1,000 pesos estaba seriado. Pagaré 1 de 48, 2 de 48. Entonces, estas cláusulas especiales, a lo mejor los pagarés tienen una cláusula que en el incumplimiento de 2 o más pagarés se entenderá por vencido automáticamente los demás y podrán ser demandados. Estas cláusulas especiales, que es el vencimiento anticipado de los pagarés, como lo es el caso práctico, hay que tenerlas en cuenta, porque a lo mejor el hijo llevaba 3 meses con su carro estrenando y 3 meses incumplió, y pues ahora sí que todos los 48 meses se vinieron de golpe para demandarse, y pues ahora sí que la afectada fue Nachita, ¿no? El tercer punto dice analizar tasa de intereses ordinarios y moratorios. Recordemos que una cosa es el interés ordinario y otra el interés moratorio. Lo puse ejemplo en la primera clase, pero se los voy a poner un poquito más técnico. Hay una teoría que platicábamos que es la teoría alemana del Schuld y Haftung, que vamos a ponerlo así en un lapso de tiempo. El Schuld viene estando aquí y el Haftung viene estando aquí. El Schuld es el deber y el Haftung es la responsabilidad. El deber inicia cuando yo suscribo el pagaré y concluye mi deber hasta la fecha de vencimiento, ¿ok? A partir de la fecha de vencimiento, yo me considero como que incumplí. Y del incumplimiento vienen ciertas consecuencias. Más que nada la responsabilidad civil, ¿no? La generación de daños y perjuicios y con ello, pues, una serie de acciones. Aquí lo importante es saber que si nosotros estamos dentro del Schuld y Haftung, estamos en cumplimiento, no hemos incumplido nada. Y esos, entre el Schuld y Haftung, podemos pactar en una cosa que se llama intereses ordinarios, que es por el simple acto de que yo recibo un crédito o alguien me presta dinero, para dejarlo más coloquial, puede existir un interés ordinario sobre ese préstamo, es decir, un beneficio al acreedor. Pero si yo incumplo en el Haftung y a partir del día siguiente se me puede generar otro tipo de interés que son los moratorios. Antes vamos a hablar de 20 años antes, los intereses moratorios no estaban regulados por doctrina, por jurisprudencia ni por ley, ni los ordinarios. Es decir, cada parte había podido poner los intereses ordinarios y moratorios que quisiera, ¿no? Una tasa diferente para cada uno de ellos y la tasa que ahora sí que considerara que hizo buen negocio. A partir de hace unos años, ya los intereses ordinarios, sobre todo los moratorios, han sido regulados, sobre todo por un tema de un derecho humano que es el derecho a la libertad. Antes, pues nosotros pedíamos un préstamo con una financiera, como platicábamos de la SOFOM en la clase pasada, y a lo mejor la financiera vive de dar créditos de 1,000 pesos, pero pues lo que genera ese préstamo son más de 1,000 pesos. Entonces tiene una utilidad de más del 100%. Antes era muy posible ver este tipo de acciones por parte de las instituciones financieras
y a partir de unos años para acá ya ha sido regulado por el derecho humano de la libertad. Las personas se endeudaban y algunas todavía se endeudan y no pueden salir de esa deuda. Es decir, se endeudan para cubrir una cierta cantidad, pero por 1, 2, 3 retrasos que tienen, esa deuda se va haciendo cada vez más y más grande o más difícil de pagar. Entonces surgen criterios en derechos humanos que son los denominados de usura y de nuestro derecho humano a la libertad, y decir que pues primero somos libres de terminar o concluir con nuestras obligaciones, y una obligación infinita no es una obligación, es algo que atienta contra nuestra vida personal. Y la segunda es la usura. Una empresa, una institución financiera o un agiotista, una persona física que preste dinero y estipule intereses ordinarios o moratorios demasiado excesivos, se considera que está cayendo en una usura. Si nosotros tenemos como litigantes, como actores, un pagaré con un interés mensual que consideramos usurero, por ejemplo, vamos a poner 10% mensual, nosotros podemos demandar ese pagaré con el 10%. No me hace inválido mi documento. Nosotros podemos poner una prestación que diga que aparte de la suerte principal, demandamos los intereses moratorios del 10% mensual que se generen y se siguen generando durante toda la tramitación del procedimiento a partir del día siguiente en que incumplieron. Have to. Entonces, podemos nosotros demandarlo sin ningún problema. ¿Qué sucede? Hay dos opciones. La primera, que la parte demandada oponga una excepción de usura en los intereses moratorios, y el juez de por oficio pues la debe de ver porque hay jurisprudencia en ese sentido. Y la otra opción es que por oficio el juez regule los intereses moratorios y te los baje en la sentencia definitiva. ¿Me ha tocado? Sí me ha tocado. De hecho, no tan usureros como el 10%, pero de un 5%, 4.5% mensual me ha tocado que los regulen en la sentencia definitiva. Si ustedes me preguntan, ¿qué aconsejas? ¿Cuál puede ser el límite para decirle al cliente o a nosotros mismos que estipulemos como interés? Yo les diría el 3.5% mensual. Yo no he tenido ningún problema con ese 3.5%. Hay criterios de cada juzgado, pero yo creo que está dentro de los parámetros reales. ¿Ok? Bueno, y el cuarto punto es contratar un abogado. Creo que es el hubiera no existe esto. Este cuarto punto lo ponemos en todas las clases. Pero pues ahora sí que a lo mejor por la cantidad Nachita no tenía ni el conocimiento ni la experiencia para contratar un abogado, pero sí nos encontramos en otra postura, saben que hay que contratar siempre, tratar de tener un equipo legal o contratar en su caso un abogado. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué acciones oportunas tenemos? Y varias de estas son por tips personales que yo o los que creamos estos contenidos hemos tenido. La primera de ellos es llamar a un conocido abogado para asesorarse de la diligencia. A mí me tocó una situación en la que llegamos con una diligencia de execuendo, llegamos con el deudor y nos atiende la hija del deudor. La hija del deudor pues no se identifica, es menor de edad, no podemos atender la diligencia con ella. Ingresa al domicilio, le dice al papá que pues veníamos a demandar. El papá habla a un abogado conocido, familiar o no familiar, amigo, lo que sea, y el abogado le dice, no te preocupes, no te identifiques, no salgas, dile a tu hija que no hay nadie, y pues efectivamente eso fue lo que pasó. Sale la hija y nos comenta que no hay nadie en la casa, que había tratado de comunicarse con su papá y que pues él no le contestó. Cada secretario, esto cabe mencionar, cada secretario que nos acompaña a estas diligencias o cada ejecutor, cada actuario es diferente, ¿sí? Hay unos criterios en juzgados en los que le dejan al actuario hacer lo que sea, y hay otros, como el caso que les platiqué de Chihuahua, que son más estrictos y son menos flexibles. En nuestro caso, en Jalisco, son un poquito más aventados. Ellos a lo mejor hubieran solicitado fuerza pública en ese momento para entrar al domicilio, cerciorarse que no hay nadie, pero en este caso nos tocó en otro estado y por lo tanto nos dijo que sí, que no podíamos ingresar al domicilio, que no podíamos pedirle ningún documento a la niña porque era menor de edad y que nos teníamos que retirar. Entonces, tip para la señora Nachita,
hubiera llamado a un conocido abogado para asesorarse en el momento de la diligencia. Me ha tocado también que pues, hay abogados que ya te hacen la experiencia un poquito más colmilludos o nos hace más colmilludos y pues a veces hasta le dices a tu cliente, ¿sabes qué? Revisé en boletín judicial, sé que hay una demanda en tu contra porque no solicitaron la omisión de tu nombre en la demanda, sale en boletín publicado tu nombre, están próximos a llegar a demandarte, quita los números de tu casa, quita los números de la fachada. Entonces, pues a lo mejor vives no hay una serie de números con los vecinos y puede ser que pues nunca te caigan. Entonces, sí hay tips que pueden asesorarse en ese momento previo y pues ahora sí que la experiencia, ¿no? Siguiente punto dice, analizar la opción de señalar bienes. La señora Nachita, si ustedes se acuerdan, en el artículo 1393, si mal no recuerdo, tiene primero el derecho de señalar bienes ella. Y si ella se niega o se rehúsa, pasará el derecho a la actora, a la parte actora. Si la señora Nachita, ella misma señala bienes primero, puede a lo mejor señalar bienes primero de menor cuantía. Segundo, bienes que ya ella considera que pues a lo mejor ya no son indispensables, no los necesita, que a lo mejor va a ser más difícil cuantificarlos y pues va a tener ese derecho que a uno como actor pues va a perjudicar, porque el actor puede llegar, yo puedo llegar como actor y puedo señalar ahora sí que hasta el refri, la lavadora, la secadora, puedo a la cama, el celular, el perro, como ya vieron, pero si ella se pone un poquito o se asesora, se pone un poquito las pilas, puede señalar primero y puede hacer que la masa embargada sea de menor cuantía o de menor calidad. Entonces, es un tip que no hay que dejar pasar. Recordar que el valor de lo demandado y lo embargado no puede ser mayor a 3 veces. Esto ahora sí que es un tema de criterio porque es muy difícil cuantificar algunas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una suerte principal de 100,000 pesos. Llegamos a un domicilio y yo quiero señalar la casa. ¿Puedo? Hay muchos secretarios que nos han dicho que no, porque excede el valor, excede más de 3 veces el valor de lo demandado. Y hay secretarios que sí, pero que en la constancia estipulan que únicamente se está embargando lo equivalente a la suerte principal. Entonces es una parte como alícuota, por así decirlo. Entonces, depende de cada juzgado otra vez, ¿no? Y depende de uno también ponerse un poquito duro y decirle, oye, pues no tiene más bienes la señora que me interesan, quiero señalar la casa sí o sí. Pero vamos a poner un ejemplo práctico. Si llegamos y pues ella, la señora Nachita, no tiene, como vimos, tiene una televisión y un comedor, ¿sale? Pero no tiene celular, no tiene refrigerador, o sea, no tiene ningún electrodoméstico que pueda ser fácil de fácil identificación. Vamos a tener que señalarle, por ejemplo, el comedor. ¿Cómo cuantificamos un comedor que no tenemos factura? ¿Cómo? Pues en la constancia viene descrita efectivamente que es un comedor de 6 sillas, vienen con las sillas, se ve deteriorado, no deteriorado. Todo esto lo podemos poner, sí, pero pues va a ser muy difícil cuantificarlo. No sabemos si el comedor le costó 1,000 pesos o le costó 100,000 pesos. Entonces, es importante, primero, si la señora no tiene ningún vehículo, la casa no está a su nombre y le vienen a embargar, pues primero hay que tratar de señalar electrodomésticos o bienes eléctricos, porque todos los bienes, la tele, por ejemplo, tiene un número de serie, tiene un código y pues todo eso lo apunta el secretario en su constancia, ¿sí? Con una televisión LG de tantas pulgadas, tiene un código, un número de serie tal y por lo tanto, ese es el bien fácil de identificar. Pero un comedor, una sala, pues hay que tomarle fotos y adjuntarle a la constancia para saber que efectivamente es ese bien. Pero de todas maneras, pues ¿cómo cuantificas que no has rebasado esas 3 veces? ¿Ok? Entonces hay que saber que entre el valor de lo demandado como suerte principal y lo embargado no puede ir más de 3 veces. ¿Por qué te deja tanto o poco la ley a su consideración? Porque acordémonos que los bienes muebles sobre todo, o los bienes inmuebles también, pueden tener un factor de depreciación por el simple transcurso del tiempo. Si el juicio dura 5 años, 3 años, pues el bien que embargué la camioneta de 300,000 pesos no va a costar lo mismo en 5 años. Va a tener un factor de depreciación natural por el simple transcurso del tiempo. ¿Sale? Cuarto,
a veces, como si yo estuviera en la posición de la señora Nachita, y a lo que veo, pues fue dura porque hasta llegó hasta la Guardia Nacional a buscar auxilio, yo me manifiesto y hago que se asiente en la constancia todo lo que yo quiera. Es una obligación del secretario estipular en la constancia todo lo que le manifestemos la parte y que queramos que se estipule, ¿ok? Que conste en la constancia, valga la redundancia. Entonces, es importante que pues la señora a lo mejor en ese momento señale, nunca va a contestar demanda, pero a lo mejor sí señala que ella no es su adeudo, que es el adeudo de su hijo, que los bienes pues se los están llevando o los están embargando sin derecho alguno. O sea, ahora sí que se explaye porque pues no le veo problema alguno en que meta más carnita a este juicio y se pueda a lo mejor servir como argumento en un determinado momento de contestación de demanda o en una etapa posterior. ¿Ok? Ese es un tip muy básico. El quinto es ver los requisitos para la validez de la diligencia. Si recuerdan, al principio de la sesión les dije que nosotros podemos como actores solicitar días y horas inhábiles, podemos solicitar el acompañamiento de la fuerza pública, que se autorice cerrajero. Y voy, ¿para dónde voy? Pues si nosotros somos los deudores y nos caen, pues a lo mejor podemos decir, ok, vamos a ver qué horas son. Son las 7 de la noche. Voy a ver el auto de execuendo, el auto admisorio, y voy a ver que no tiene el día y hora inhábil autorizado. Entonces, a partir de ahí, yo ya sé que puede ser un motivo para tumbar esta diligencia en el futuro. Otro requisito de validez de la diligencia, pues que a lo mejor el secretario no se identifique en el momento, eso debe estar, debe de constatarse en la constancia que el secretario se identifica como parte del juzgado y que viene de acuerdo a una orden judicial. También debe de manifestar pues que cuál es el acto que está realizando en ese momento, debe de presentarse su identificación. Todos estos requisitos que a lo mejor son muy sencillos, si nosotros le buscamos un poquito de pies a las constancias, van a ver que de 10, 8 no van a cumplir con los requisitos. Como deudores, como actores hay que tratar que nosotros estemos dentro de esos 2, 3 personas, ¿sí? Porque es muy común que se nos vaya una u otra cuestión. Yo llevo cerrajero y no está autorizado y yo estoy tumbando la puerta, puede ser motivo de delito. Entonces, todas estas cuestiones, para eso hay que hablarle a un abogado conocido en ese momento, si hubiera sido la señora Nachita, o tenerlas en cuenta para promover lo conducente en el futuro. Sexto, convenio judicial de pago. Veíamos en unas clases que puede ser, hace unas clases que puede ser una buena herramienta. A lo mejor la señora Nachita dice en ese mismo momento, ¿sabes qué? Pues cuánto debe, ¿no? Que 15,000 pesos, ok, pues a lo mejor vamos llegando a un convenio judicial de pago. En este momento lo manifestamos en la constancia que es nuestra voluntad y nos vemos tal día en el juzgado para presentar el mismo. Entonces, a lo mejor ya pagan una sola exhibición, se le hace una buena quita, pagan 2, 3 parcialidades, no sé, pero lo que va a traer como consecuencia este convenio judicial de pronto pago es que se solicita en el mismo convenio o en una promoción por aparte la devolución de los bienes embargados. ¿Ok? Que es lo que más le importa a la señora Nachita, recordemos que hay un perro de por medio y por lo tanto puede ser un tema un tanto sentimental y personal. Siguiente diapositiva, por favor. Costo de la desidia. De entrada, en la postura de la señora Nachita, ya remamos contracorriente porque ya traemos un embargo autorizado y un embargo, pues ahora sí ya practicado en la vida jurídica de este asunto, y no es como un asunto ordinario que el embargo va a llegar hasta la etapa de ejecución de sentencia. Entonces ya de entrada remamos contracorriente. Vamos a tener que contratar un abogado sí o sí porque es un plazo corto de contestación de demanda y porque ya hay una situación de por medio que es un embargo y que hay un animal, ahora sí que es un tema sentimental, pero ya está de por medio. Entonces, ¿qué va a querer la señora Nachita? Rápido contratar a un abogado para que trate de tumbar ese embargo, llegar a un acuerdo, solicitar la devolución de los bienes por a lo mejor un criterio ahí novedoso. Entonces, pues ya el costo de la desidia es contratar un abogado. Siguiente es acudir a juzgados. Eso significa emplear tiempo y esfuerzo y pues con ello también dinero, ¿no? Entonces, hay que acudir a juzgados porque se van a venir
seguramente confesionales a cargo de la señora Nachita y de su hijo, y pues es ir a una diligencia, prepararse primero un día antes porque saber que hay que ir a esa diligencia, recordar cuáles son los hechos que hay que manifestar y pues bueno, acudir a esa diligencia nos va a tomar mucho tiempo y pues una señora ya ahora sí que mucho, ahorita más por temas de COVID, pero acudir a un juzgado pues sí es un poquito perjudicial, ¿no? Cuarto punto es cubrir gastos. Si nosotros llegamos a un acuerdo, la señora Nachita llega a un acuerdo con el acreedor y le dice, sí, pues sí, te voy a pagar y la fregada y vamos a llegar a un convenio judicial de pago, devuélveme mis bienes, muy seguramente el abogado acreedor le va a decir, sí, no tengo ningún problema, te devuelvo tus bienes, pero tú vas a tener que cubrir el flete, la maniobra de carga y descarga, ahora sí que te los dejen en la misma postura, digo, todos esos gastos van a ir a cuenta de la señora. Si le rompieron la chapa, también va a tener que contratar un cerrajero para que le pongan una chapa. Quinto, los bienes sufren deterioros. Cuando embargamos bienes, no me ha pasado, tanto yo como actor como demandado, que los bienes se conserven en el estado en que se encontraban. Es decir, la mesa, siguiendo el mismo ejemplo, la mesa de comedor, las sillas, pues en el momento en que se sacan del inmueble y se transportan, pues en ese momento van a sufrir roces, van a sufrir rayaduras, vamos, se pueden hasta a lo mejor caer ciertas partes, patas, no sé, entonces sí o sí los bienes sufren deterioros que pueden ser razonablemente considerados como parte de la diligencia o razonablemente no. Ahí hay que ver, a lo mejor por la cuantía no hay que invertirle tanto, pero si fuera un embargo de una empresa, no voy a poner nombres, pero que tiene demasiada maquinaria y una de esas máquinas se daña con un valor de 10 millones de pesos, a lo mejor sí vale la pena como deudor, como abogado deudor, solicitar una pericial para que nos acredite un perito si ese daño que tuvo fue por el traslado o no. Entonces ya hay que invertir en un especialista en la materia, en esa metodología, y pues es un costo que se podría haber evitado, ¿no? Un costo de desidia. Siguientes, si no se llega a un acuerdo, el juicio puede tardar bastante. Efectivamente, hay juicios que aunque no conteste la parte demandada y se vaya en rebeldía, pues los juzgados estatales, más por COVID el año pasado, pues ampliaron 6 meses su resolución. Entonces, hay que ver como demandados y como acreedores también si nos conviene o no llegar a una pronta negociación. Siguiente diapositiva, por favor. Errores comunes, hacks y criterios interesantes. Ya pasamos a la última etapa de la presentación. Errores, si tienen dudas, por favor, háganoslo saber en el chat, ¿sale? Errores comunes. No acudir pronto a un abogado. Sucede mucho como demandados, como clientes, que nos llega la diligencia un viernes, no le prestamos atención el sábado, domingo, lunes, martes intentamos platicarlo con 2, 3 conocidos, el miércoles ya estamos viendo a ver que necesitamos contratar un abogado. Entonces, todos esos días, recordemos que estamos en una vía especial y tenemos 8 días para contestar demanda. Todos esos días es un día perdido para el abogado para hacer una buena contestación rápida, oportuna, eficiente y completa. Entonces, es un error común de los demandados decir, pues lo veo la semana siguiente, ahorita no tengo dinero, no tengo tiempo, y pues el tiempo se va reduciendo, el plazo se va reduciendo, y por lo tanto con ello los argumentos que pudiéramos como profesionistas fundamentar o argumentar en un juzgado. El segundo punto es vender los bienes sin saber que puede ser delito. Ya lo platicábamos, hay un delito especial en el Código de Comercio que señala que si se enajena el bien embargado, comete delito de desobediencia al deudor. En este caso, pues es un delito que a lo mejor no saben las partes, no sabe la parte demandada. La señora Nachita se quedó como depositaria de su comedor y por querer salir del adeudo vendió el comedor y pues ya encuadras dentro de un tipo legal que pues si fueran unos abogados, vamos, no sé la cantidad, pero si fueran unos abogados de esos que quieren sí o sí cobrar como sea, puede a lo mejor ejercer una vía
un método de presión a través de la vía penal y pueden ahora sí causar doble perjuicio, ¿no? Ahí sí hay que contratar al abogado hasta penalista, si es que el que traemos no se dedica a la materia penal. No pedir autorización al juez para enajenarlos, que va en relación al segundo punto. Si nosotros como deudores queremos enajenar el bien y le fundamentamos al juez que ya tenemos una parte que oferta cierta cantidad, que esa cantidad yo bajo protesta de decir verdad, yo me comprometo a depositarla en el juzgado como parte del pago o la misma compradora me va a depositar en el juzgado. O sea, todo eso lo podemos relacionar en una promoción. Podemos solicitar autorización al juez. Muy probablemente el juez nos va a dar vista para ver nosotros qué nos manifestamos, cómo nos ostentamos a esa solicitud, pero sí hay que hacerlo, porque si no, encuadramos en el segundo punto. Cuarto punto. Dice, en la diligencia de embargo y al ser deudor, no elegir los bienes a embargar de manera personal y no escuchar lo indicado por el secretario o secretaria respecto a que la contraparte será quien elija los bienes a embargar precautoriamente. Es un tema que ya habíamos platicado en diapositivas anteriores, pero efectivamente pues, nosotros tenemos como deudores el derecho a señalar. Si no ejercemos ese derecho, el derecho va a pasar al actor y el actor puede y vamos, en aras de cubrir el adeudo y sus honorarios, el abogado va a señalar ahora sí que ahora todo lo que encuentre en su camino. Entonces, no hay que dejar de pasar esta oportunidad porque sí es muy, muy buena. Ahorita voy contigo, Daniel. Voy a terminar el último punto para ya concluir con esta diapositiva. Quinto, creer que porque no eres el deudor en lo principal no puedes ser parte del juicio ejecutivo mercantil y en su caso parte de la diligencia de embargo. En el aval, la figura de aval para los documentos mercantiles y en este caso el pagaré trae, no se renuncia por ende o por ministerio de ley el beneficio de orden y exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que el acreedor debe de primero demandar a la parte acreedora y en segundo lugar al aval. En los pagarés no sucede así. En los pagarés no existe este beneficio como a lo mejor se podría pactar en un contrato de arrendamiento. Aquí, el acreedor, si ve que los bienes están con el aval, puede ir con el aval directamente, ¿ok? Entonces, ese beneficio de orden y exclusión no se encuentra en este tipo de documentos. Si se pacta en el pagaré, podría considerarse como renunciado a ese derecho y por lo tanto el acreedor deberá primero ir con el acreedor principal, el deudor principal, perdón, y después con el aval o los avales, pero como en el caso que estamos platicando, no está renunciado a ese derecho y por lo tanto pudieron directamente haber ido contra la señora Nachita. En la práctica, ¿qué sucede? Pues si el aval tiene más bienes que el demandado principal, nos vamos con el aval, nos desistimos del deudor principal, nos desistimos de la instancia en contra de él y nos cobramos con el aval. Muchas veces sirve mucho de medio de presión, que a lo mejor lo vamos a ver en la siguiente clase, llegar primero con el aval antes de llegar con el deudor principal. ¿Por qué? Porque el aval está ahí por una cuestión de moral, por una cuestión de ayuda, por una cuestión de confianza. Entonces sí, llegar con el aval es un poquito a veces más eficiente que primero con el deudor principal. Daniel pregunta, si tu deudor tiene un domicilio distinto al tuyo, si tu deudor, ¿ok? Por ejemplo, tú en Guadalajara, acreedor, el deudor en Veracruz, si es vía ordinaria, demandas en los tribunales de tu ciudad, Guadalajara, y que por exhorto le notifica al deudor o recomiendas presentar la demanda. Ok. En este caso, aplican las reglas generales del Código de Comercio o en su defecto del Código Federal de Procedimientos Civiles. Voy a abrir un paréntesis. Como nos encontramos en materia mercantil, la materia mercantil es una materia federal. Esta materia federal significa que el Código de Comercio es una legislación federal y por lo tanto el artículo 2 del Código de Comercio nos refiere que la ley transitoria, perdón, la ley supletoria al Código de Comercio viene siendo el Código Civil Federal y en su caso el Código Federal de Procedimientos Civiles. Y si lo que buscamos no se encuentra en esos códigos, nos vamos a ir a las legislaciones civiles locales, ¿ok? Entonces, de entrada, el domicilio, más bien, la competencia y la jurisdicción del tribunal debe de
debe de atender ciertos requisitos que nos especifica el Código de Comercio o en su caso el Código Federal de Procedimientos Civiles. El primero, y voy a referirme al caso en concreto de la señora Nachita, el pagaré señalaba que el lugar de pago iba a ser la ciudad de Guadalajara. Entonces, hay un artículo que menciona en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito que el juez competente será aquel del lugar del pago. Entonces, ahí ya de entrada ya estamos sometiéndonos a una competencia y jurisdicción por Ministerio de Ley y por voluntad de las partes, ¿ok? Si no está también podríamos, perdón, también en el pagaré podríamos estipular que la competencia la competencia de jurisdicción para resolver cualquier controversia relativa a este documento van a ser los tribunales de la ciudad de tal. Entonces, si nosotros a manera de manifestación de voluntad nos sometemos a una competencia, ese va a ser el primer domicilio que va a regir nuestra demanda. En segundo lugar, y de acuerdo a las reglas que les señalo, que están en estos dos dispositivos legales, va a ser el domicilio del demandado. Si el pagaré, según mal no recuerdo, en la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, tiene el requisito de que debe de ponerse el domicilio del deudor. Pero si nos encontramos en un contrato y no viene jurisdicción aplicable, no viene ahora sí que ni siquiera dónde se firmó y más, nada más viene el domicilio del demandado, es más, debemos de la competencia y jurisdicción utilizarla de ese domicilio, ¿ok? Otra cosa es que no tengamos el domicilio de donde vive el demandado. Podemos solicitar a un juez que gire oficios a dependencias, como ya lo habíamos platicado, y de los resultados que arroje, nosotros hacemos una gestión extrajudicial para verificar cuál es el domicilio y ya demandamos o atraemos esa competencia a ese domicilio, a esos tribunales de ese domicilio, ¿ok? Entonces, vamos a poner otro caso práctico de acuerdo a la pregunta de Daniel. Si yo estoy en Guadalajara y un deudor en Querétaro suscribió el pagaré y yo en el pagaré le pongo que el domicilio para el pago va a ser en Guadalajara, yo presento la demanda aquí en Guadalajara y vía exhorto mando ese legajo de las actuaciones a Querétaro para que a solicitud del juez de aquí, un juez de allá competente haga la diligencia de requerimiento de pago, embargo, emplazamiento y me lo devuelva diligenciado. O en su caso, que no me lo devuelva diligenciado, ¿sí? O sea, que no lo encontró, se levantó constancia y me lo regresa sin diligenciar. Todo esto sería tanto en la vía ordinaria como en la vía ejecutiva. Es decir, si la competencia está aquí y el demandado está en otra jurisdicción, hay que, vía exhorto, solicitarle al juez que mande un exhorto a ese tribunal que nos auxilie, diligencie y nos regrese. ¿Ok? No sé si con eso, Daniel, tenemos por contestada la pregunta. Si no, ahí te puedes explayar más. ¿Ok? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Hacks. Primero, observar que se atendieron todos los requisitos para la diligencia. El primer hack que yo les doy, que ya lo hemos platicado a lo largo de esta sesión, es que veamos que los requisitos que debe de contener la diligencia, el auto de execuendo, los actos de cómo deben de ser el embargo, todo esto, vamos, desde lo más sencillo, por ejemplo, lo del secretario que platicábamos, que se debe identificar, todo esto hay que revisarlo con lupa para efectos de, como parte demandada, poder solicitar una posible nulidad de emplazamiento, nulidad de actuaciones en el futuro, ¿ok? Entonces, digo, esto ya dependerá de la estrategia que cada abogado tenga, pero he visto casos en los que llegan a realizar la diligencia, el deudor firma, se da cuenta a lo mejor de un error, dice sí, te acepto, no te acepto, deja que se pase el término de contestación de demanda, se va en rebeldía y demás, y antes del dictado de sentencia promueve un incidente de nulidad. Entonces, ¿cuáles son los efectos de ese incidente de nulidad? Pues que todos los actos se van a retroatraer hasta el momento en que se está solicitando esa nulidad. Y vas a perder como actor 1 año, 6 meses, 8 meses en todo lo que promoviste, todo lo que desahogaste, todos los tiempos del juzgado y vas a tener que volver a iniciar desde cero. Entonces, como deudores,
Puedes observarlo, como acreedores hay que tenerlo en cuenta para que no caigamos en esas circunstancias. Segundo, mira, Daniel ya lo planteó un poquito más. Dice, mi planteamiento es como el segundo ejemplo. No se estableció la competencia. Por regla general y por conveniencia del acreedor, necesitaría demandar en mi lugar de residencia. Ok, en este caso aplica la regla que comentábamos del Código de Comercio, el Código Federal de Procedimientos Civiles, que no existiendo domicilio convencional, será competente el juez de la jurisdicción del domicilio del demandado. ¿Ok? Te voy a pasar un tip. Recordemos que la materia mercantil es una materia federal, como lo había comentado, y de acuerdo a la Constitución hay un principio de concurrencia que se llama, que quiere decir que la Constitución facultó tanto al Poder Judicial de la Federación para llevar la materia mercantil, por ser mercantil, como a los juzgados estatales. Ese principio de concurrencia quiere decir que yo como acreedor puedo demandar en un juzgado federal, los mismos que ven amparo, puedo yo demandar en un juzgado federal un juicio mercantil y puedo hacerlo en un juzgado estatal, del fuero estatal o fuero común. ¿Por qué este tip? Quiere decir que me ha tocado ver en la práctica que si los demandados están en otro domicilio, podemos a lo mejor irnos, en otro domicilio me refiero a otro estado, podemos irnos a una instancia federal y más rápido puede salir la diligencia que con un juzgado estatal, porque los juzgados federales pues tienen una interfaz de comunicación entre ellos más rápido y de oficio, a diferencia de los juzgados estatales. Entonces, Daniel, si vemos el ejemplo que tengo, no tienes domicilio, no hay competencia y jurisdicción aplicable en el convenio por mutuo acuerdo, ¿qué va a pasar? Tú debes de demandar en el domicilio del demandado. Hay otra opción. Si tú demandas en tu domicilio personal, emplazas al demandado y el demandado contesta en tu domicilio personal, quiere decir que tácitamente expresa y tácitamente se sometió a la jurisdicción de los juzgados de tu domicilio, ¿ok? Esa es otra regla que aplica de estos que te he comentado. Entonces, puedes a lo mejor jugar un poquito con suerte y tú demanda en tu jurisdicción, emplaza al demandado y el demandado ya tendrá dos opciones. Podrá solicitar, o es más, podrá adherirse a la competencia y jurisdicción del tribunal donde tú estás, vía contestación de demanda y aceptación expresa o tácita, o podrá solicitar que el juez se declare como incompetente y se remite el exhorto al juzgado que sea el competente, que es el domicilio del demandado. ¿Ok? Entonces, hay 2, 3 opciones ahí. Y lo que te digo y lo que te comento de tip para la materia federal, a nosotros nos ha resultado en 1 o 2 asuntos en los que se practica más rápida la diligencia a través de un juzgado federal que a través de un juzgado estatal. Y aparte, como a lo mejor los juzgados federales son, no voy a decir que todos, pero son un poco más eficientes, ni siquiera tú tienes que trasladarte al domicilio del demandado. Entonces, es una buena práctica. Muy bien. Excelente, qué bueno que ya quedó contestado Daniel. Y vámonos al último punto de los hacks que dice, no ignorar las indicaciones de las autoridades judiciales. De ser posible, tener un abogado listo para la diligencia de embargo, aunque sea por vía telefónica, lo que platicábamos hace un momento. ¿Dudas hasta ahorita? Vámonos a la última sección, que son criterios relevantes, y con ello terminamos la sesión de hoy. En criterios relevantes, recordemos que en la primera sesión de cuando vimos el contrato de mutuo y títulos de crédito, expusimos varios criterios. 2, 3 de esos criterios podemos utilizarlo para esta presentación, que era sobre todo el que no es requisito exhibir el contrato del cual surge el título ejecutivo, no es requisito en la demanda. Ese puede ser una. El otro puede ser que no es requisito también como endosatarios en procuración. Ya ven que habíamos platicado que si estamos hablando de una persona moral, el representante legal nos endosa el pagaré en procuración y nosotros podemos ir a cobrarlo. También hay una tesis en ese momento que me acuerdo que les expusimos,
que menciona que no es requisito presentar el poder o la representación de ese representante legal de la persona moral, en el cual se le faculta que nos pueden dosar ese pagaré. Entonces, pueden remitirse a esas diapositivas y ver estos tips que también son muy buenos para esta clase. En el caso de hoy tenemos dos criterios. El primero menciona diligencia de requerimiento de pago, embargo de emplazamiento en el juicio ejecutivo mercantil. Es ilegal la realizada por un oficial administrativo o judicial al carecer de fe pública. Recordemos que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios que son denominados en algunos estados como secretarios o en otros como actuarios judiciales están investidos de fe pública. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes ven un acuerdo emitido en un tribunal, viene la firma del juez y después viene la firma del secretario de acuerdos en algunos estados, en el que se menciona una leyenda muy pequeña que dice que de conformidad con la fe pública que me confiere el Estado, doy fe de tal acto, ¿no? de tal actuación. Entonces, esto viene en relación a este criterio. Hay algunos funcionarios que vienen siendo los oficiales administrativos o judiciales en algunos estados que a veces te acompañan o te intentan acompañar a las diligencias de embargo, de execuendo, y pues de acuerdo a este criterio que no es ambiguo, antiguo, es novedoso, el tribunal colegiado de ese circuito para el estado de Veracruz determinó que no es el funcionario idóneo para realizar este tipo de actos. ¿Por qué? Porque carece de fe pública. ¿Sale? Entonces, como litigantes o como deudores, hay que ver que quien nos acompañe es el que está por disposición de ley o por ministerio de ley. Ahorita voy a poner un ejemplo para acompañarnos. El ejemplo del ministerio de ley. Me tocó en un juzgado que el secretario, en un juzgado oral, de hecho en un juicio ejecutivo oral mercantil, aquí en Jalisco, ese juzgado solo tiene un secretario y ese secretario se enfermó, le dio COVID en estos meses y el juez por ministerio de ley le dio la facultad al notificador de acompañarnos en la diligencia de embargo. Era un tema debatible porque de acuerdo a este criterio podríamos decir que el notificador sí tiene fe pública, pero para ciertos actos, no para todos, o no tiene fe pública. O sea, podríamos usarlo como doble argumento, ¿no? Y podríamos a lo mejor tumbar o nulificar esa constancia de la diligencia utilizando este criterio y decir que no es el funcionario óptimo e idóneo de acuerdo a ley para llevar a cabo esa diligencia. ¿Sale? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Siguiente, por favor. Último criterio, menciona, emplazamiento en el juicio ordinario mercantil. Es requisito consistente en que quien exhiba la notificación deba habitar en el domicilio designado. Solo es exigible a cualquier persona diversa a los parientes y el plazo. Ok, ¿qué menciona este criterio? Se los voy a platicar. Ese artículo 1393 del Código de Comercio, que de hecho está en el capítulo de juicio ejecutivo mercantil, no de juicio ordinario mercantil, menciona que la diligencia se entiende con el demandado o con las personas que habiten en el domicilio. Lo que menciona este criterio es que también se puede poner con cualquier otra persona. Por ejemplo, si hay un familiar, vamos, otro hijo de la señora Nachita, no es la señora Nachita, no es el hijo deudor principal, ni vive en el domicilio, pero es un hijo que vive en otro domicilio, podemos poner en la constancia o el secretario debe poner que se entendió con otra persona que trae un rasgo familiar con la señora o con el demandado principal. Este criterio lo que te menciona es que no queda inválida esa constancia porque de acuerdo a su razonamiento de este criterio, también un familiar, amigo, conocido, que no resida necesariamente en el domicilio, puede también atender la diligencia. ¿Por qué? Porque muy seguramente, por su afinidad con el demandado, va a darle la copia de traslado de la demanda y las actuaciones que se le dejen. Entonces, lo idóneo aquí es, en la primera visita, si no se encuentra el demandado ni nadie que vive en ese domicilio, pero si está un familiar, de acuerdo a estos artículos hay que dejar un citatorio para acudir al día siguiente a determinada hora
a que nos atiendan los demandados correspondientes, ¿ok? Entonces no es inválido. Antes sí, probablemente hubo ahí esta criterio es un poquito más viejo, entonces probablemente hubo ahí un criterio a favor y otro en contra, y pues lo que surge es esta tesis, ¿sale? Otro tip que les voy a dar y que viene también en un criterio reciente de la 10ª época, se refiere a que cuando nosotros, que va relacionada con tu pregunta, David, cuando tenemos un demandado en otro estado, en otra jurisdicción, y vía exhorto hacemos la diligencia para que se le notifique, todas esas copias que le estamos dando de la demanda de traslado y del auto admisorio y de los documentos fundatorios y demás, deben de ir cotejadas por el juzgado de origen. Antes, ¿qué sucedía? Pues que a lo mejor nada más le ponían el sello del juzgado. El juzgado de origen pone su sello y ese sello llega a los juzgados en donde se va a emplazar al demandado, en la otra jurisdicción. Ha de haber existido un amparo por ahí en el que el demandado dijo, yo no tengo la certeza de que las copias que tú me estés dando sean cotejadas de todo el expediente que se encuentra en el tribunal, del expediente de origen. Entonces surge el criterio que menciona que además de los sellos que debe ir del juzgado de origen, también debe ir cotejado. ¿Cómo? Hay dos formas. ¿Cómo le hacen los juzgados? Con un sello que dice cotejado, que al igual que el sello del juzgado se lo ponen así en todas las hojas, una por una, o que una leyenda en el exhorto, en el oficio que remite el exhorto, venga que han sido cotejadas todas las actuaciones. Si estamos desde el punto de vista del deudor y no vemos ese requisito que ya por criterio debe de contener las actuaciones, podemos tumbar ese emplazamiento, va a ser nulo. Y si estamos en la posición del acreedor, de la parte actora, pues hay que considerar que hay que cuidarlo. ¿Ok? Pues bueno, siguiente diapositiva. Creo por el tiempo y por la presentación más que nada, concluyeron las diapositivas. Si ahorita tienen preguntas, Carla, con gusto te podemos apoyar, ¿sale? Dice, si sabemos que la persona es familiar y nos confirman incluso vecinos, pero no quiere recibir, ¿qué podemos hacer con el actuario? Y otro supuesto, son familiares, pero dicen que ya no vive ahí. ¿Qué más podemos hacer? Yo lo que recomiendo, recordemos que dentro de nuestra demanda vamos a ofertar dos pruebas que deben de ir en todas nuestras demandas. De hecho, son tres. La primera es la instrumental de actuaciones, pero la que nos importa es la presunción humana y legal. Esas dos presunciones podríamos considerar pruebas muy poco utilizadas y endebles, podemos utilizarla a lo mejor en el sentido de que si nosotros acudimos con el actuario, no nos abren, pero vamos con los vecinos y los vecinos nos dicen, sí, ahí vive, esa presunción humana que te hace a ti llegar el vecino y le haces llegar al secretario y al juez a través del secretario, podemos utilizarla como argumento y decir, oye, yo acudí tal día, los vecinos me dijeron que sí, y cuando vuelvo a acudir al siguiente día, no encuentro el demandado y ahora los vecinos me dicen que no. Qué raro. Entonces, primero, si nos confirman los vecinos que sí viven ahí en una primera instancia, o sea, podemos decirle al secretario, quiero que en mi constancia de hoy conste que a ti te dijeron los vecinos que sí vive aquí el demandado, ¿ok? Y el otro supuesto dice, son familiares, pero dicen que ya no vive ahí, ¿qué más podemos hacer? Bueno, en primera instancia, tenemos que agotar el domicilio que viene en el pagaré. Si el domicilio del pagaré viene siendo ahí, tenemos que acudir y si ellos nos dicen, sí conocemos a esta persona, es familiar, pero ya no vive aquí, podemos solicitarle, de acuerdo al 1393, si mal no recuerdo el Código de Comercio, o 1394, podemos solicitarle al secretario que le solicite a las personas que ahí están, lo que les comentaba hace rato. Dame comprobantes de domicilio, contrato de arrendamiento, escrituras, contrato de compraventa, cualquier documento que nosotros consideremos que puede a lo mejor salir el nombre del demandado. Y si sale el nombre del demandado ahí, ya, con eso ya tenemos como para
para una presunción demasiado fuerte, le tomamos foto rápido y le decimos al actuario, agrega la constancia, pero aquí sí vive el demandado. ¿Por qué? Porque aquí el comprobante de domicilio o una licencia municipal, me ha tocado utilizar licencias municipales para acreditar que sí es el domicilio del deudor. ¿Ok? Entonces, ese es muy buen tip para que lo agarren. ¿Alguna otra duda? Carla, Daniel, no sé si ya quedaron contestadas sus preguntas. Y si alguien más tiene alguna otra duda, con gusto la podemos atender. ¿Sale? Muy bien. Pues qué bueno. Si ya quedaron contestadas las dudas, pues ahora sí que sería, hasta aquí concluimos la sesión de hoy. La próxima sesión es la de cobranza extrajudicial, que va muy relacionada con este curso de hoy y va a estar muy interesante porque quien nos va a dar la exposición es un licenciado, un abogado que ya lleva 30 años en cobranza extrajudicial y es especialista y tiene de todo tipo de asuntos. Entonces, les recomiendo mucho que acudamos ese día martes a las 6. ¿Sale? Pues les agradezco bastante y pues cualquier duda quedamos a sus órdenes y en nombre de Logic, pues concluimos la sesión del día de hoy. ¿Sale? Igualmente. Hasta luego todos.